casos de la función cuadrática. Acá tenemos el caso en donde aparece el término cuadrático, el lineal, y falta el término independiente, es decir, que el término independiente c es igual a 0. Muy bien, acá podemos, o sea, siempre empezamos con el mismo análisis, ¿no es cierto? El dominio de la función, que por ser un polinomio de segundo grado son todos los reales. Después lo otro que sacamos son los ceros o raíces, que en este caso podemos utilizar el primer caso de factoreo o podemos utilizar la fórmula resolvente. Recordemos que para encontrar los ceros o raíces igualamos la ecuación a 0, es decir que la i vale 0. Y como vemos, x se repite en los dos términos, podemos extraer x como factor común y me quedaría x menos 5 igual 0. Y si tenemos un producto que nos da igual a 0, tenemos como posibilidad o que x sea 0, llamamos x1, o que x menos 5 sea 0. Entonces, esto quiere decir que x va a valer 5. Esto lo llamamos x2. Y acá tenemos los dos valores de x, que son donde la parábola va a cortar al eje de las x, en 0 y en 5. Si utilizamos la fórmula resolvente, vamos a ver que llegamos a lo mismo. Aplicamos la fórmula, recordando que los coeficientes a, b y c, en este caso es 1a, b es menos 5 y c vendría a ser 0. Entonces acá me quedaría menos b, recordemos que siempre el opuesto de b. Entonces si b es menos 5, menos b va a ser 5, más menos raíz de menos 5 al cuadrado, menos 4 por a que es 1, por c que es 0, sobre 2 por 1. Todo este término se anula, 4 por 1, 4, por 0, 0, entonces me queda 5 más menos raíz de 25 sobre 2. Y acá salen los dos resultados, x1, 5, más la raíz positiva de 25 es 5 sobre 2. Esto es igual a 10 sobre 2, que es igual a 5, y coincide con esta que nos dio acá, x2. No importa el orden si es x1 o es x2, el tema es que coincidan los valores. Y acá sería 5 menos 5 sobre 2, o sea 0 sobre 2, que esto es igual a 0. Quiere decir que x1 me dio 5 y x2 me dio 0, acá al revés, pero dan los mismos valores. Por lo tanto podemos hallar las raíces tanto con el factor común o con la fórmula resolvente. Luego, otra de las cosas que averiguamos es el vértice. Para hallar el vértice podemos usar cualquiera de las dos fórmulas, la de la suma de las raíces dividido 2 o la de menos b sobre 2 por a. En este caso es la que voy a utilizar. Entonces, x vértice va a ser igual el opuesto de b, 5, sobre 2 me queda 5 medios. Esa es la x vértice, que a su vez es eje de simetría. Recordemos que siempre la x del vértice es el eje de simetría. Entonces, el x vértice es eje de simetría. Muy bien, reemplazamos x vértice en la fórmula para encontrar la y vértice. Es decir, donde dice x ponemos 5 medios, queda 5 medios al cuadrado, menos 5 por 5 medios. Eso es igual a 25 cuartos menos 5 medios. Es decir, que y vértice va a ser igual a 25 cuartos, menos 25 cuartos, perdón. ¿Sí? Muy bien, entonces ya tenemos x vértice e y vértice, con lo cual podemos armar el vértice, que va a estar en 5 medios de x menos 25 cuartos de y. Bien, entonces con estos elementos, que son los ceros o raíces y el vértice, ya podríamos empezar a representar en los ejes cartesianos. Recordemos que el eje de simetría me servía también para armar la tabla de valores.
Entonces lo que vamos a hacer es primero ubicar estos puntos, los ceros o raíces y el vértice, y después marcamos el eje de simetría y vemos qué valores elegimos para completar la tabla. Muy bien. Para armar la tabla de valores recordemos que usábamos el eje de simetría. ¿Y para qué me servía el eje de simetría? Porque, por ejemplo, si tomamos al 1, ¿sí?, y lo reemplazamos en la fórmula, su imagen sería, esto sería 1 al cuadrado menos 5 por 1, la imagen sería menos 4. Entonces, como el 1 está a la misma distancia del eje de simetría que el 4, quiere decir que yo no necesitaría hacer la cuenta, ya voy a saber que el 4 va a tener la misma imagen que el 1, el menos 4. Entonces directamente acá pongo menos 4. Quiere decir que al 1 le corresponde el menos 4 y al 4 le corresponde el menos 4. ¿Por qué a los dos les corresponde el menos 4? Porque tanto el 4 está a 1,5 como el 1 que está a 1,5 del eje de simetría. Están los dos a la misma distancia del eje de simetría. ¿Sí? Vemos que es la misma distancia. Entonces tiene las mismas imágenes. Ya con esos valores podríamos unirlos y me quedaría la parábola representada. Vamos a unir los puntos. Bueno, entonces al unir los puntos nos queda la parábola. Teniendo en cuenta siempre que los puntos no se pueden unir con línea recta, sino con una curva, ¿verdad? Muy bien, una vez que representamos la cuadrática, vamos a seguir con el análisis. Llegamos al vértice, al eje de simetría, y nos queda ver la imagen. Recordemos que la imagen se lee siempre en el eje Y, y la Y del vértice es la que me marca, digamos, el comienzo de la imagen. O sea que acaba de cortar. Entonces la imagen va a estar desde 25 cuartos a más infinito. Del crecimiento siempre lo empezamos a leer de izquierda a derecha, por lo tanto vamos a seguir la curva y vamos a darnos cuenta si crece o decrece. De menos infinito a la x del vértice, que es 5 medio, la parábola decrece. Entonces el intervalo de decrecimiento, recordemos que el crecimiento también lo leemos en el eje X, es de menos infinito a 5 medios. Y crece desde 5 medios a más infinito. ¿Sí? Recorremos la parábola, decrece, crece. Y como el a, que es el coeficiente principal de la función, es positivo, es 1 y es positivo, la parábola es cóncava hacia arriba. De hecho, la podemos ver en el gráfico. Muy bien, entonces, en este ejemplo vemos que, a diferencia del otro caso que habíamos visto anteriormente, en donde todas las parábolas pasaban por el centro de coordenadas, aquí la parábola se trasladó y encima bajó. O sea, ya el vértice no coincide con el origen de coordenadas, sino que el vértice está trasladado y bajó. Así que vemos que no todas las parábolas van a ser, su vértice va a coincidir con el origen de coordenadas. Bueno, vemos el caso en donde la función cuadrática está completa. Tiene el término cuadrático, el lineal y el independiente. Al igual que en todas, el dominio va a ser los reales. Y para hallar los ceros o raíces, en este caso sí nos conviene usar la resolvente, porque tiene los tres términos. Entonces, aplicamos la fórmula resolvente, menos b más menos b cuadrado, raíz de menos 4 por a por c sobre 2 por a. Reemplazamos a los coeficientes b, a y c por 1, menos 1 y menos 6, ya que a, como no hay nada adelante, entendemos que hay un 1, b es menos 1 y c, que sí está en este caso, el término independiente, es menos 6. Al reemplazar en la fórmula por estos valores, obtenemos 1 más menos, raíz de menos 1 al cuadrado te da 1, menos 4 por 1 por menos 6 me da más 24, la suma de eso es 25, y de ahí sale x1 y x2, que sería 1 más la raíz positiva de 25, 5, 6 sobre 2, y eso te da 3. x1 vale 3.
Después es 1 menos 5 sobre 2, que es menos 4 sobre 2, que es menos 2. Entonces ya tenemos los dos ceros o raíces, 3 y menos 2. Teniendo esos dos valores ya lo podemos representar en los ejes. Es decir, menos 2 de x es una de las raíces y la otra raíz es 3. O sea, este es el x2 y este es el x1. Ya tengo las dos raíces. Bueno, ahora vamos a calcular el vértice. Uso la formulita, menos b sobre 2 por a. X vértice va a ser menos b, o sea, el opuesto de b. Si b es menos 1, menos menos 1 queda más 1. Sobre 2 por a, o sea, 2 por 1. Y ahí me queda que x vértice es un medio. Ya tenemos la x del vértice, que es igual a un medio. Muy bien, ahora para hallar la y del vértice, reemplazamos en la fórmula por x igual a un medio. Al reemplazar me quedaría un medio al cuadrado menos, en el lugar de x un medio, menos 6. Resolvemos, un medio al cuadrado es un cuarto, menos un medio, menos 6. Esa cuenta nos da menos 25 cuartos. Acá tenemos entonces la y del vértice, lo que significa que el vértice va a tener como coordenadas un medio menos 25 cuartos. Si ubicamos esos puntos en los ejes cartesianos, tenemos que el vértice va a ser entonces un medio es 0,5. ¿Sí? La mitad entre el 0 y 1, ahí. Esto busca a menos 25 cuartos, que es menos 6,25. Entonces acá tenemos el vértice. Y el eje de simetría, recordemos que es siempre la x del vértice, o sea, el 1 medio es eje de simetría. Muy bien. Después podemos pasar a la tabla usando justamente el eje de simetría. Por ejemplo, el 1 está a 0,5 del eje de simetría y el 0 está a la misma distancia que el 1, ¿sí? Entonces voy a usar 1 y voy a usar 0. Entonces ponemos 1 en la tabla, reemplazamos a la x por 1 y queda 1 al cuadrado menos 1 menos 6. Estos dos se cancelan porque son iguales y el signo contrario y me queda menos 6. Si reemplazamos al x por 0, que es el otro que está a igual distancia del eje de simetría que el 1, 0 al cuadrado 0, menos 0, menos 6, me queda menos 6. Quiere decir que esos puntos serían 0 menos 6, 1 menos 6. ¿Sí? X a igual distancia del eje, mismas imágenes. Ya con estos puntos podemos armar la parábola. Recordemos que siempre cuando tengo los tres términos, si reemplazamos al x por 0, que me da menos 6, este es el término independiente. O sea que si nosotros tenemos la parábola la cuadrática completa, ya podemos saber que al eje y lo va a cortar en el valor c, o sea en menos 6, sin hacer ninguna cuenta, ¿no es cierto? Pero en este caso, como está a la misma distancia que el 1, que es el que yo tomé en la tabla, directamente uno puede o no hacer el cálculo y ya sabe cuál va a ser la imagen de esa función. Bueno, unimos los puntos y nos queda la parábola formada. Yo le di dos valores más, aparte del 1 y del 0, porque como esos valores estaban muy próximos a las imágenes, estaban muy próximas al vértice, para darle mejor la forma, tomé, por ejemplo, el menos 1 y tomé el 2, que están a 1,5 y a 1,5 del eje de simetría. Entonces, si tomo el menos 1, la imagen me da menos 4. Y para 2 también va a ser menos 4. Acá podemos ver que si hacemos los cálculos me da eso. Una vez que unimos los puntos, vamos a completar el análisis. Primero el vértice. Recordemos que el vértice se lee en el eje Y. O sea, desde la Y del vértice, que es menos 25 cuartos, como va hacia arriba es hacia más infinito,
Ponemos corchete porque el menos 25 cuartos es parte de la imagen, ¿sí? Es un valor de la imagen, está dentro del conjunto imagen, entonces va con corchete. Y la función va a decrecer desde menos infinito hasta el 1/2, decrece, y crece desde el 1/2, crece desde el 1/2 hacia más infinito. Vemos que acá decrece hasta el 1/2 y de 1/2 para más infinito crece. Y dado que el coeficiente principal 1 es positivo, es cóncava hacia arriba. Bueno, con esto ya tenemos el análisis completo de la función cuadrática, en donde tiene los 3 elementos, o sea, en donde la función está completa. También podemos observar en el gráfico que la parábola quedó trasladada, ¿sí? Ya no pasa por el origen de coordenadas como en el primer caso. Entonces, en el único caso en donde va a pasar por el origen de coordenadas es cuando tiene solamente el término cuadrático, ¿sí? O sea, cuando b vale 0 y cuando c vale 0 también. Así que bueno, con esto más o menos cerramos los distintos casos que se nos pueden presentar para analizar la función cuadrática.